De vuelta en CIPSE Noticias más temprano, ya ha llegado el momento de esta su sección La Mejor Letra, un espacio, usted lo sabe, dedicado cada jueves a platicar de temas de literatura y novedades culturales. En esta ocasión tengo el honor y enorme, además, gusto de tener vía Zoom, vía digital, la presencia de uno de los poetas más importantes que están escribiendo actualmente, además uno de los grandes también conocedores de temas a nivel internacional. Él es uno de los académicos más importantes también que tiene esta tierra, Yucatán. Y bueno, pues, ¿qué más decir? Se encuentra con nosotros esta mañana el poeta Manuel Iris, a quien agradezco muchísimo. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Joaquín, pues muy contento de saludarte a ti y a tu auditorio. A mí siempre me alegra mucho poder hablar con quien sea, pero sobre todo contigo de Yucatán. Muchas gracias, de verdad que agradecemos muchísimo que te tomes este tiempo. Pues Manuel, 2020, pese a todo, dejó, sabemos, un año complicado, pero dejó muy buenos temas contigo. Recientemente has sido incluido en una lista realizada por la revista W Magazine de España como uno de los 20 nuevos y mejores escritores de México. Tienes este nuevo libro devocionario. Próximamente habrán actividades también aquí en Yucatán, a propósito, específicamente en la ciudad de Mérida, a propósito del aniversario de fundación de la ciudad. Y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿cómo te encuentras en el tema de tu proceso creativo? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Bueno, por principio estoy muy contento y muy sorprendido por las cosas que mencionas, muy honrado. Y sin embargo, recordando el consejo de un amigo mío muy querido que se llama Arturo Gutiérrez Plaza, poeta venezolano. Él me decía, lo importante, lo que se debe hacer con los premios y los reconocimientos es celebrarlos hoy y olvidarlos mañana, ¿no? Eh, Uno no puede estar todo el tiempo pensando, uno no debe estar pensando en esas cosas, ni cuando es posible que sucedan, ni cuando uno quiere que sucedan, ni cuando ya sucedieron, porque uno tiene que seguir siendo un aprendiz en esto, ¿no? Um, yo estoy muy honrado, muy contento por este asunto de la lista, sobre todo por lo que se está haciendo en Mérida, que son muchachos a los que yo no conocía cuando me fui, que han decidido leer, que me conocieron primero por mi escritura y luego por otras cosas. Y eso es muy bello y estoy muy agradecido sí, eh, pero, pero prefiero pensar en lo que estoy escribiendo ahora y en las cosas que vienen, ¿no? Manuel, interesante esta última publicación tuya, la realizas además, si no me equivoco, se publica bajo un sello colombiano, un sello sudamericano, si no estoy mal, Devocionario, un libro de poesía que creo que es otro de los temas en los que tú te has, digamos, desarrollado más, ¿no? El propio tema de la poesía, ¿no? O sea, la poesía como tema, no tanto sino como con el tema del método, sino incluso como la propia musa, ¿no? Escribirle este libro. Platícanos un poquito de qué es el devocionario. Bueno, Devocionario es un libro que continúa por una vena muy presente en mi poesía. Ahora me estoy dando cuenta, después de estos años, y me doy cuenta porque gente me lo dijo, que yo escribo más o menos dos tipos de poesía, ¿no? Una poesía que tiene que ver con lo muy cotidiano, por ejemplo, con la vida en casa, con mi hija, con los problemas que tienen que ver con el mundo, pues con la circunstancia. Y otra poesía que es más filosófica, más reflexiva acerca de la trascendencia, de la vida, la muerte, la poesía misma como acto de comunicación entre lo que hay más allá de la carne y la carne misma. Y Devocionario pertenece a este segundo tipo de poesía que también se encuentra en otro libro llamado Los disfraces del fuego. De modo que yo siempre estoy hablando de lo físico o de lo metafísico, ¿no? Este libro pertenece a esas exploraciones acerca del silencio, a esa exploración que en este caso toma un tono religioso. Claro que es de una religión en la que la poesía toma
la posición de la trascendencia, donde la poesía toma la posición preponderante y la posición de la divinidad, ¿no? Así es, siempre es, bueno, a mí siempre me ha interesado mucho conocer de viva voz de los autores y de las autoras el proceso de escritura. Estuvimos platicando contigo la última Feria Internacional de la Lectura aquí en Yucatán, presencial, ¿no? Lo sabemos, me parece que fue allá en el 2019. Estabas presentando en aquel entonces Cincinnati, un poemario que salió publicado bajo el sello Cuadribio, digo, para quienes estén interesados en adquirir también este gran libro, me parece, siempre con temas que tienen que ver con, pues yo diría con lo autoficcional incluso, ¿no? Con lo narrativo también, está dialogando con otros géneros. ¿Cómo ha sido este cambio dentro de tu percepción para enfrentar, digamos, el tema de la escritura? Bueno, la escritura a mí me sirve para confrontarme o para entender, para adentrarme en la propia realidad, ¿no? Yo no digo las cosas porque ya las entendí, sino que las escribo para empezar a entenderlas. Entonces, esta necesidad mía de entender lo que me rodea sucede tanto en lo político, en lo vivencial, como en lo filosófico y lo metafísico. Y el caso de Cincinnati, historia personal, es el de un libro que fue escrito de una manera muy distinta a la de Devocionario, por ejemplo. Devocionario es un libro en el que yo tenía cierta intención de indagar acerca del silencio y de la poesía, de continuar las indagaciones que había iniciado en los disfraces del fuego. Cincinnati, historia personal, es un libro que pertenece a la otra vertiente de mi escritura. Y ese fue escrito de una manera mucho menos orgánica. Fue durante un espacio de 10 años que yo escribía poemas que no cabían en ningún lado. Y después me di cuenta que todos esos poemas sueltos, todos esos poemas que estaban por todos lados, tenían que ver con la ciudad de Cincinnati y que además hablaban del diferente periplo mío. Los poemas que yo escribí al inicio hablaban de una ciudad ajena, de una ciudad en la que yo no reconozco la nieve, de una ciudad en donde yo soy un extranjero. Y los poemas del final hablan de una ciudad en la que yo ya me he adoptado y adaptado, en donde yo ya siento que pertenezco, aunque nunca terminaré de pertenecer completamente, es una ciudad que ya no me es extraña. Entonces hay un cambio en, en la concepción que el hablante lírico tiene de sí mismo, pero también en la idea misma, yo creo, de poesía, ¿no? Porque la poesía del inicio de Cincinnati, historia personal, es una poesía que trata de recuperar lo que ha perdido y al final es una poesía que trata de celebrar lo que se tiene. Así es, y bien lo mencionas, creo que el tema de la migración también se ha convertido en uno de tus grandes tópicos, Manuel. Oye, bueno, se nos está terminando el tiempo. Me gustaría que nos platiques ya finalmente qué es lo que estás preparando para el 2021, qué es lo que vamos a conocer tuyo próximamente. Bueno, pues próximamente, porque eso es algo que yo quiero aclarar, aunque quizá no haga falta. Como tú sabes, la publicación y la escritura son dos cosas bien diferentes. Entonces, por ejemplo, Devocionario no es un libro nuevo. Devocionario es un libro que yo terminé de escribir muy cerca de cuando yo estaba escribiendo Los disfraces del fuego. Es decir, es un libro que tiene como 3 o 4 años de haber sido terminado. Ahora, en marzo, se va a publicar aquí en Estados Unidos un libro que se llama Lo que se irá. Es un libro que he escrito durante los 2 últimos años, particularmente a partir del nacimiento de mi hija, y que es un libro en el que hablo mucho de ella y de mi interacción con ella. Hablo mucho de paternidad, pero también de todo lo que sucede, del mundo que sucede alrededor de la casa, de la vida que sucede alrededor de esta experiencia con una vida nueva. Este libro sale en una edición bilingüe, inglés-español, con una editorial americana que se llama Dos Madres Press, que publica normalmente, a pesar del nombre de español, casi no publica autores en español, y saldrá en una edición bilingüe que me tiene muy contento, porque además estos son poemas muy personales y que hablan de uno de los aspectos más importantes de mi vida ahora mismo, que es mi paternidad, pero que no habla solamente de eso, sino
de ser un ser humano en el mundo, no tan complejo y tan difícil que tenemos ahora, además. Así es, te agradezco muchísimo, enhorabuena por este nuevo libro, lo estaremos esperando ansiosamente, Manuel. Te mandamos un también afectuoso abrazo hasta allá. Sabemos que el tema de la distancia es complicado, sin embargo la virtualidad nos ha acercado también. Y bueno, recordar antes de la despedida que el próximo 14 de enero, si no me equivoco, estará realizándose un evento precisamente y a propósito de la obra de Manuel Iris y en el marco del Mérida Fest, para que estén pendientes, ahí pueden checar la programación a través de las redes sociales. Manuel, te agradezco muchísimo por este tiempo dedicado para la entrevista. A ti, Joaquín, muchísimas gracias y felicidades a ti también por todas las cosas que estás haciendo. Muchísimas gracias, Manuel. Ahí tiene las palabras de Manuel Iris, un exitoso poeta de Yucatán que se encuentra ahora con temas importantes de publicación. Ha llegado el momento de que vayamos a una breve pausa comercial y regresamos. Estamos en CIPSE Noticias más temprano. Al protegernos, interrumpimos la cadena de contagios y evitamos que llegue a la gente más vulnerable. Mantener la sana distancia es la mejor forma de seguir unidos. Tú también puedes salvar vidas. Cruz Roja Mexicana, Delegación Yucatán.